Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. Acabas de cambiar. La unidad en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Que tengan un bendecido día. Soy Sandrita Rivera y esta semana vamos a estar viendo sobre el cuerpo de Cristo, sobre la unidad que debemos tener en el cuerpo de Cristo y sobre la iglesia. Déjenme leerles el versículo que vamos a estar aprendiendo esta semana, y es 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 27. Y se los leo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mucho antes de que Dios creara al primer hombre, que fue Adán, ya él en su sabiduría sabía que los hombres se rebelarían contra él. Pero Dios tuvo un gran plan. Ahora, podríamos decir, ¿qué plan tuvo Dios? Dios decidió llamar a un pueblo de la descendencia pecaminosa de Adán y unirlo en un cuerpo espiritual. Y eso es llamado la iglesia. Pero para esto nos podemos estar preguntando, ¿qué es la iglesia? Cuando escuchamos la palabra iglesia, ¿en qué pensamos? Probablemente pensamos en un edificio donde adoramos a Dios. Pensamos quizás en una construcción, un púlpito, asientos, alabanza, o sea, el coro o instrumentos musicales. Pero realmente eso no es solamente un edificio. La iglesia se refiere a gente, no a ese edificio, de la cual habla Dios en su palabra, la Biblia. La palabra iglesia, como se usa en el Nuevo Testamento, quiere decir una
asamblea de llamados. Y se refiere a gente, no es un edificio. Habla de los que hemos creído en Cristo, a los que Dios nos ha redimido. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia es más que solamente un gran número de personas redimidas. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios no solo ha llamado del género pecaminoso de Adán a un pueblo para su nombre, sino que lo ha unido en un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. Y podemos leer en 1 Corintios 12:27, como leímos al principio: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pero también en Efesios 5, versículo 30 y versículo 32 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. También en la palabra de Dios podemos encontrar en Efesios 1, 22 y 23. Sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién? Dios. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Podríamos decir que Jesucristo, en su oración relatada en Juan, si pudiéramos leer el capítulo 17, el Señor Jesús oró no solamente por los discípulos que estaban con Él en aquel tiempo, sino también por todos los que habrían de creer en Él en el futuro. Dice el versículo de Juan, capítulo 17, versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, ¿qué oró Jesús con respecto a sus creyentes? Oró para que fueran uno en Él. En ese momento sus discípulos, y después decimos creyentes, los que hemos creído en Él. Dice también la Biblia en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La respuesta de Dios a esta oración del Señor Jesús es la iglesia. ¿Pero por qué? Porque todos los que hemos creído somos hechos uno en la iglesia, el cual, recalcamos, es el cuerpo de Cristo. Pero el apóstol Pablo nos dijo también, y él nos menciona cómo éramos nosotros antes de creer en Dios por medio de su Santo Espíritu. En Tito 3:3 nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero ¿qué sucedió cuando Dios nos rescató, cuando Dios nos salvó? Él nos puso en Cristo sobre la cruz. Fuimos crucificados con Él. En Cristo yo morí a la vida antigua de egoísmo e independencia. Por mi resurrección con Cristo, he llegado a ser no solo una nueva criatura en Cristo, sino también un miembro del cuerpo de Cristo. Es muy interesante ver esto, que cómo nosotros hemos sido llamados para ser parte del cuerpo de Cristo.
Bueno, dejamos este día con estas reflexiones. Yo les invito a que estén leyendo en la Biblia estos versículos y analizando que somos el cuerpo de Cristo y nos llama la iglesia. Nos veremos el día de mañana, deseando que el Señor esté bendiciendo en abundancia y que tengan un bendecido día. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si adorar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso